Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter. E igual a mc al cuadrado. O lo que es lo mismo, energía igual a masa al cuadrado. ¿Te suena esta fórmula, verdad? La habrás estudiado e incluso la habrás visto en camisetas, portadas de revistas o en forma de escultura. Esta fórmula tan sencilla es fruto de la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein. Nos explica que incluso los objetos diminutos pueden llegar a generar una enorme cantidad de energía. Gracias a E igual mc al cuadrado tenemos viajes espaciales, diagnósticos de enfermedades más precisos, rayos láser, televisión o internet. Esa ecuación simplificada también es la llave que nos puede llevar a alcanzar un viejo anhelo, conseguir una fuente de energía estable, segura, limpia e inagotable. Esa fuente se llama fusión nuclear y nos acerca al sueño de la eterna energía. ¿Qué tal? Soy Esther Paniagua, periodista especializada en innovación y tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter en el que analizamos tendencias con el potencial de cambiarnos la vida. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fusión nuclear, un fenómeno que puede conducir a la producción de energía ilimitada y puede hacerlo sin generar emisiones contaminantes ni residuos radiactivos de larga duración. Es probable que hayas oído hablar sobre la fusión nuclear últimamente. Esto se debe a que recientemente se ha producido un importante hito. Por primera vez se ha obtenido más energía de la que se consume en un proceso de fusión nuclear. Desde que Einstein escribiera por primera vez la fórmula que conecta masa con energía, que fue la base para la energía atómica, muchos científicos y tecnólogos han dedicado sus esfuerzos a sacarle partido. Y hasta no hace mucho, esos esfuerzos se han centrado eminentemente en desarrollar y perfeccionar la fisión nuclear, usada, por ejemplo, en las centrales nucleares. La fusión, sin embargo, ha sido siempre la aspiración más grandilocuente. La razón es muy sencilla: unir núcleos atómicos es potencialmente más barato, seguro y sostenible que separarlos, como sucede en la fisión, para obtener energía. El camino hacia la fusión nuclear no es sencillo. Es como crear una estrella en un laboratorio. Y no solo eso, sino optimizar el proceso hasta que resulte lo bastante eficiente como para que pueda abastecernos de energía a todos. Afinar esa tecnología es lo que finalmente permitirá distribuirla de manera generalizada. La primera parte, la de replicar en la Tierra lo que ocurre dentro de una estrella, ya se ha logrado gracias al empleo de reactores de fusión. La segunda es la que está en camino y es más complicada, pero los expertos no la esperan hasta dentro de algunas décadas. Es un objetivo lejano todavía, pero su potencial es enorme. Si logramos que la fusión nuclear sea lo suficientemente eficiente, podríamos llegar a tener toda la energía que necesitáramos sin agotar los recursos del planeta ni contaminarlo. Investigadores y mentes brillantes de todo el mundo tratan de lograrlo, con la convicción de que el uso de la fusión nuclear como fuente de energía cambiará el mundo. Uno de ellos es Pablo Rodríguez, un madrileño de 31 años que trabaja como investigador en el Plasma Science and Fusion Center del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La aportación de Pablo al campo de la fusión nuclear es asombrosa a pesar de su juventud. Con solo 26 años fue capaz de confirmar una hipótesis que los científicos llevaban décadas intentando comprobar. Y hace apenas un año logró completar junto a otro compañero del MIT uno de los cálculos más complejos en ciencia de fusión, todo gracias al uso de técnicas de aprendizaje automático. La entrevista con el experto. Pablo nos acompaña hoy en Innovers para hablar sobre fusión nuclear, una de las innovaciones más prometedoras para la humanidad. Pablo, bienvenido a Innovers. Hola, muchas gracias, Esther. Un placer estar aquí. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar explicando en qué consiste eso de replicar una estrella en un laboratorio y cómo puede ayudarnos eso a obtener energía. Sí, porque además suena mucho a ciencia ficción, ¿no? Recrear lo que ocurre en las estrellas. Pues, a ver, lo que da energía a las estrellas, a nuestro Sol, son las reacciones de fusión que ocurren en su centro. Es decir, hay elementos, hidrógeno, protones, de hecho, dentro del Sol que se fusionan, se unen, y en ese proceso de unión libera mucha energía, que luego es lo que recibimos aquí en la Tierra. Entonces, lo que ocurre es que en la física nuclear, los elementos más pequeños, los elementos más ligeros, como es el hidrógeno, el helio,
si conseguimos juntar los núcleos de estos elementos, ese proceso libera mucha energía. Y eso es lo que queremos reproducir dentro de un laboratorio, dentro de una máquina. Si conseguimos unir los núcleos de unos tipos especiales de hidrógeno, ese proceso libera mucha energía y podemos aprovecharlo, por ejemplo, para mover una turbina y producir electricidad. Entonces, lo que necesitamos hacer dentro de una máquina, de un reactor, es calentar un gas, una pequeña cantidad de hidrógeno, de dos tipos de hidrógeno llamados deuterio y tritio, que son dos isótopos, dos tipos de hidrógeno, y este gas lo calentamos a aproximadamente unos 100, 200 millones de grados. Y cuando este gas de hidrógeno está a esa temperatura, empieza a fusionarse entre sí. Y ese proceso de fusión produce mucha energía. Entonces, este tipo de energía pues, tiene muchísimas ventajas porque es virtualmente inagotable, es segura, no tiene emisiones de efecto invernadero, de carbono. Es la energía, digamos, perfecta. Lo que pasa es que es muy difícil hacerla realidad. Todavía no lo hemos conseguido y llevamos trabajando, la comunidad científica lleva trabajando desde hace muchas décadas en ello y aún no estamos en el punto de poder tener una planta de potencia comercial. Y una de las razones por las que es tan difícil es porque este sistema, este gas a 100 millones de grados, ya no es un gas, es un plasma, y hay muchas complicaciones, muchas complejidades sobre cómo mantener estable este plasma. Entonces eso es, en resumen, más o menos lo que estamos trabajando en hacer posible este tipo de energía. 100 o 200 millones de grados, suena imposible, ¿no? Precisamente pues mantener esa estabilidad. En relación con esto, pues precisamente hay un avance reciente, ¿no? que debemos comentar, es el Ignition Facility del Laboratorio Nacional de Livermore en Estados Unidos. Fue noticia en todo el mundo en diciembre por lograr por primera vez generar más energía a partir de un proceso de fusión que la energía consumida para llevarla a cabo, que precisamente ese es el reto, ¿no? O sea, no es que no se haya logrado aún llevar a cabo un proceso de fusión, sino que el reto es que la energía que se requiere para reproducir estas condiciones pues no supere la consumida, ¿no? Y además, bueno, pues hay un poco ahí de controversia, ¿no? Con respecto a cómo se hicieron aquellas mediciones de este hito, ¿no? Bueno, pues se dice que no tuvieron en cuenta consumos energéticos necesarios para el proceso de fusión que elevarían la cantidad de energía consumida y tal, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí que han conseguido en el laboratorio Livermore duplicar la energía producida con respecto a otro hito que tuvieron el año anterior, ¿no? Y eso nos acerca un poco al objetivo que aún así pues parece todavía lejano, ¿no? Que es pues contar con reactores de fusión para la producción industrial de energía, ¿no? ¿Qué falta aún para lograrlo? Y también, por otra parte, pues ¿cuál es la aproximación desde tu centro en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es diferente al del laboratorio de Livermore? Sí, eso es. Pues bueno, primero me gustaría hacer una aclaración de que no hay controversia en los resultados que han obtenido ahí en Livermore. Se trata de un hito científico, pero que al divulgarlo, digamos, en la prensa y al público en general, pues ha habido ciertos factores que no se han tenido en cuenta. Entonces, como bien dices, la fusión, hemos conseguido tener plasmas de fusión produciendo energía desde prácticamente los años 60, 70, es decir, hace muchas décadas ya. Lo que pasa es que, como comentas, no habíamos conseguido todavía que la energía que este plasma, que este gas de hidrógeno absorbe, sea menor que la que luego produce. Eso nunca se había conseguido y es lo que en Livermore han conseguido, teniendo en cuenta la energía que llega a este gas, a este plasma, para calentarlo, esa energía ha sido menor que lo que luego ha producido. ¿Qué pasa? Que lo que dices que no se ha tenido en cuenta las ineficiencias del sistema, eso es cierto. Es decir, para que llegase esa energía al plasma, se han necesitado láseres muy potentes que tienen muchas ineficiencias y al final pues necesitas mucha más energía. Por eso este hito se tiene que considerar como un hito científico y no como un hito comercial. Es decir, la fusión por ese camino de Livermore, que es la fusión inercial, todavía está
muy lejos de poder comercializarse en forma de planta de potencia. Entonces, así en resumen, de forma muy simplificada, hay dos tipos de fusión, dos tipos de, digamos, camino para conseguir plantas de fusión. Uno de ellos es el confinamiento magnético, que es el que trabajo yo, el que trabaja mi centro primordialmente, y el confinamiento inercial, que es el de este laboratorio. ¿Y qué son estos? ¿Qué significa esto de confinamiento? Pues tener algo a 200 o 100, 200 millones de grados, pues no puedes mantenerlo estable, no puedes mantenerlo estacionario con materiales físicos, ¿vale? No puedes poner una pared porque esa pared de metal se fundiría, se desaparecería y no tendrías el plasma. Lo que tenemos que hacer es intentar no poner ningún material físico. Y ahí es donde están los dos tipos de fusión que tenemos. La fusión magnética lo que hace es crear campos magnéticos, tenemos unos electroimanes enormes, creamos un campo magnético que hace que las partículas de este plasma a 100, 200 millones de grados no toquen la pared, básicamente creando una botella magnética, manteniendo este plasma en el centro. Para evitar que se derrita la pared, ¿no? Eso es, para evitar que este plasma entre en contacto con la pared a altas temperaturas y una de dos, o la pared se va a derretir o el plasma también desaparecería, porque además el plasma es un estado muy sensible, es decir, en cuanto le caen impurezas, el plasma va a desaparecer. Entonces, para poderlo tener a esa temperatura estable, necesitas alejarlo de los materiales físicos de la pared. Y bueno, ese es el tipo de confinamiento magnético. Luego está el confinamiento inercial, que es lo que consiste en calentar el plasma en un corto periodo de tiempo, un tiempo muy, muy corto, con muchísima energía, de forma que en este caso, lo que se hace en Livermore con los láseres es enviar esta energía con láseres a una pequeña bola donde metemos el hidrógeno. Una pequeña bola de, creo que son 1 centímetro o menos. Y esa bola lo que ocurre es cuando le llega tanta energía, implosiona por efecto de la inercia de la capa de fuera que sale hacia afuera y lo de dentro se implosiona. Y en esa implosión, si se hace de manera correcta, si se hace de manera muy rápida, evitas que la energía se te escape y puedes calentar el sistema a pues, los 100 millones de grados. Entonces, esos son los dos tipos de fusión que hay. La fusión inercial por láseres tiene la historia de cómo surge, es para el estudio más bien de armas nucleares. De hecho, en Estados Unidos el Livermore, el laboratorio, el NIF, el National Ignition Facility, se diseñó para estudiar los procesos fundamentales de las bombas de hidrógeno, de las armas nucleares. Lo que ocurre es que cuando intentas reproducir lo que ocurre dentro de estas armas nucleares, también se produce fusión y puedes estudiarla para procesos que produzcan energía de manera civil, ¿no? De manera no armamentística. En cambio, la fusión magnética desde el principio siempre ha estado dedicada a el estudio de cómo conseguir una planta de potencia que produzca electricidad, que produzca energía para el mundo. Y bueno, poco a poco nos estamos acercando a ello. Has preguntado cuánto falta. Es un poco difícil predecir exactamente cuándo va a llegar la fusión, pero nosotros creemos que en 15, 20 años podemos tener plantas de fusión comerciales. O sea, que podremos enchufar un electrodoméstico en nuestra casa y que la energía proceda de una planta de fusión nuclear. Eso creemos que es posible en este intervalo de tiempo. Es decir, todavía quedan retos que tenemos que resolver. Es decir, todavía falta aproximadamente una década, creemos, para tener un prototipo de planta que produzca electricidad, y a partir de ahí creemos que con ese prototipo y optimizando y mejorándolo podemos tener plantas comerciales aproximadamente en la década del 2040. Eso es lo que nosotros esperamos y va a ser un momento muy bueno en el cual podamos encender la luz de casa y que venga de fusión nuclear. Bueno, parece que queda mucho, pero en realidad esto está a la vuelta de la esquina. Y además, desde hace unos años han ido emergiendo startups, ¿no? Estas empresas tecnológicas en el campo de la fusión nuclear, que es algo bueno que no se había visto antes y que también es una señal, ¿no? de que estamos un poquito más cerca. Exacto, sí. De hecho, en los últimos años, los últimos 5 años, la inversión privada ha crecido muchísimo porque se está viendo que es el futuro de la energía. Y algo curioso
es que empresas que históricamente han sido empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, la empresa Eni italiana, Eni, o la empresa Equinor, creo que es de Noruega, están invirtiendo en fusión, porque saben que dentro de unas décadas va a ser parte del mix energético y invertir en este momento es bastante prometedor. Y de hecho, el hecho de que llegue tanta inversión privada también está acelerando que las cosas ocurran antes. Claro, y justo te iba a preguntar también qué tiene que ver con esa aceleración el hecho de que también dispongamos de nuevas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo el aprendizaje automático, el machine learning, que también permite pues, resolver cálculos muy complejos en la ciencia de la fusión y que, bueno, si no me equivoco, estáis usando, ¿no? en vuestro laboratorio. Sí, exacto. Mi trabajo se centra en el uso de inteligencia artificial, machine learning, para acelerar simulaciones de plasma, por ejemplo. Entonces, hay una serie de avances en otros campos, como avances en ciencia, en computer science, ¿no? en informática y en software y en otros aspectos, como por ejemplo la ingeniería de materiales, que estamos trayendo esos avances a la fusión para acelerarla aún más, para que llegue antes. Entonces, tanto el machine learning que utilizamos en mi grupo o los superconductores de alta temperatura, por ejemplo, que es un descubrimiento relativamente reciente en la ingeniería de materiales, es lo que está haciendo que la fusión pueda ocurrir tan pronto, porque siempre se ha pensado, desde hace unas décadas se pensaba que la fusión llegará pues en el 2060, 2070, es decir, ya para la segunda mitad de siglo. Y ahora, gracias a estos avances que han ido surgiendo en otras ciencias, realmente en otros temas, está haciendo que se acelere y llegue décadas antes. Bueno, es realmente apasionante, ¿no? Y además, bueno, te iba a hacer una pregunta que realmente además para cualquier investigador pues suena a pregunta tonta, ¿no? Y es, bueno, esto es un objetivo muy a largo plazo que se lleva, ¿no? La fusión nuclear se lleva investigando muchos años y todavía se ve un poquito lejos, aunque ahora más cerca, como bien decías, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda a mantener la motivación, ¿no? Porque hay veces que cuando las cosas van tan lentas, pues parece que te puedes desmotivar, si bien es cierto que hay motivos, ¿no? Ahora, valga la redundancia, para tener esperanza de que lleguen antes los resultados. Sí, bueno, pues lo que motiva y lo que ayuda a trabajar en este tema es que haya diferentes retos a corto plazo, ¿no? Que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, sí, como estaba diciendo, a lo mejor hasta la década del 2040 no tenemos plantas de fusión comercial, pero en unos años, en el 2025 ya, en 3 años, vamos a tener las primeras máquinas de confinamiento magnético que produzcan energía neta, que es, por ejemplo, lo que estamos trabajando con el reactor Spark, que eso nunca se ha obtenido. Entonces, tener esta serie de milestones, de hitos a corto plazo, en el camino, ¿no? En el camino a largo plazo, que es producir electricidad por fusión, pues ayuda bastante. Entonces, poco a poco, pues nos vamos motivando. Es decir, esta década del 2020 va a ser la década donde vamos a ver muchos conceptos diferentes de fusión, conseguir energía neta y conseguir hitos muy importantes. La siguiente década, del 2030, va a ser cuando vamos a producir electricidad en plantas de fusión, y la década del 2040 cuando ya sea la comercialización. Entonces, en ese proceso pues hay estos hitos, estos retos que tenemos que ir resolviendo poco a poco, y eso es lo que motiva cuando trabajamos en proyectos tan a largo plazo. Es muy de filosofía taoísta esto, ¿no? De que no importa tanto el final como el camino y el proceso en sí. Exacto. Además, es algo que yo por ejemplo, yo trabajo en el MIT como investigador, estoy en el mundo académico, pero trabajo con empresas, colaboro con ellas para conseguir la fusión. Entonces, mi motivación principal es estudiar, es el camino, digamos, ¿no? Estudiar la ciencia, estudiar cómo optimizar estos reactores. Yo ahora mismo no estoy en la empresa, por lo tanto no estoy, dirigido solamente a la comercialización, ¿no? Yo disfruto del camino con estos pequeños hitos científicos que hacemos a lo largo del camino. Sí. Sin duda, realmente valiosos en la generación de conocimiento, ¿no? Bueno, pues desde luego el uso de la fusión nuclear como fuente de energía eterna es uno de los avances con mayor potencial transformador que esperamos en el futuro y que podría llegar a modificar para siempre la vida de las personas y su relación con el planeta. Buena parte de las respuestas que buscamos ante la amenaza del cambio climático pueden estar en el trabajo que hoy desarrolla
Jean Pablo y otros investigadores como él. Sin embargo, hemos de poner el foco en otras soluciones ya existentes hasta que de verdad contemos con reactores de fusión nuclear. Pablo, antes de despedirme de ti, me gustaría proponerte un test rapidito. Se trata de un juego en el que participan todos los invitados e invitadas de Innovers. El test de Innovers. Te voy a plantear unas preguntas, 3 situaciones, y me gustaría que me respondieras qué harías tú en cada una de ellas. Y sin pensarlo mucho, a ser posible. Vamos allá. Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que mayor potencial tiene para hacerlo. ¿Cuál escogerías y por qué? Bueno, está un poco claro, ¿no? No sé si está dirigida especialmente hacia mí, pero yo creo que la fusión tiene mucho potencial, no solo para mejorar el mix energético, ¿no? y mitigar el cambio climático, pero también para dar independencia energética a los países, para evitar la pobreza energética. Entonces yo creo que es una tecnología que realmente puede mejorar muchos aspectos de la vida en el mundo. Sin duda. Y la segunda cuestión es, vamos a plantearnos que estás en una situación de poder virtualmente infinito. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? Yo creo que esta es una pregunta compleja. ¿Qué reto de la humanidad solucionaría primero? Yo creo que, es un poco típico, ¿no? Común decirlo, pero el hambre en el mundo es algo muy importante que habría que resolver primero y luego ya preocuparnos por otras cosas. Entonces, si yo tuviera poder virtualmente infinito, pues sería ese. No eres la primera persona que nos responde el hambre en el mundo, sin duda. Un gran reto. Y vamos a terminar. Tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. ¿Qué ves al ponértelas? Dentro de 10 años. No es tanto, ¿eh? ¿No? Pues yo veo, pues ahora que está tan en boga la inteligencia artificial y el ChatGPT y todo este tipo de temas, pues en 10 años veo una implementación masiva de inteligencia artificial en muchos aspectos de nuestra vida y en muchos aspectos tecnológicos, científicos, incluidos en mi campo en el que trabajo, de la ciencia y en el mío. Y en el tuyo, claro. Sí, no, realmente en todos los campos se va a implementar, eso es. Bueno, Pablo, ha sido un placer contar contigo en Innovers, por supuesto, y descubrir cómo replicar el funcionamiento del Sol y otras estrellas y cómo eso pues podría mejorar tanto nuestra vida y la del planeta y desde luego es inspirador. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Muchas gracias, Esther. Hasta pronto. Hasta los desafíos más inexpugnables de la física pueden llegar a resolverse un día si aprendemos a utilizar las herramientas adecuadas. El aprovechamiento de distintos avances científicos y tecnológicos está logrando que nuevas generaciones de investigadores, como Pablo, desbloqueen fuerzas tan poderosas como la fusión nuclear, con la capacidad de cambiarnos la vida. Herramientas como los supercomputadores, el aprendizaje automático o los superconductores están ayudando a escribir la historia de la fusión nuclear, una fuente de energía sostenible, segura e inagotable. Si te interesa saber más sobre el desarrollo de un mundo sin emisiones de carbono, te recomiendo que visites la página web de Fundación Innovación Bankinter. En el informe Future Trends Forum titulado Construir un mundo net zero, encontrarás ideas inspiradoras de la mano de investigadores, investigadoras, expertas y expertos. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Innovers. Gracias por tu compañía y hasta muy pronto. Te espero aquí, en Innovers. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación, entra en fundacionbankinter.org.